La transmisión en vivo acababa de comenzar. Las luces del estudio iluminaban con calidez el rostro de Dante Gebel, quien se encontraba en su habitual espacio de prédica, rodeado de un público que lo observaba con atención y respeto. Su voz fluía con la misma pasión de siempre, hablando del perdón, del amor de Dios, de la necesidad de sanar heridas profundas. Los comentarios en línea no paraban de llegar. Cientos de personas se conectaban desde diferentes países, muchos dejando sus testimonios, otros pidiendo oración. Pero entre los mensajes que llegaban había uno que se repetía insistentemente, uno que no era como los demás. El nombre, Viviana Carmona, aparecía una y otra vez escribiendo en mayúsculas con una intensidad que no pasaba desapercibida. El equipo de producción intentaba filtrar los comentarios, pero algo en la forma en que ella escribía capturó la atención de todos. Dante, al notar la incomodidad de sus asistentes, detuvo su prédica brevemente, miró hacia la cámara, luego hacia el monitor de retorno. Frunció el ceño levemente, como tratando de entender lo que pasaba. Tomó un respiro. «Parece que alguien necesita decir algo con urgencia», murmuró, y acto seguido pidió que pusieran el comentario en pantalla. Y ahí estaba. En letras blancas sobre fondo negro se leía con claridad: «Dante, ¿por qué predicas tanto sobre perdón si tú no fuiste capaz de perdonar a mi padre?». El silencio en el estudio fue absoluto. La tensión era palpable. Algunos asistentes intercambiaban miradas confundidas. Otros bajaban la cabeza incómodos. Dante leyó el mensaje una vez más. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no de molestia, sino de memoria. Algo en ese nombre resonó dentro de él. «¿Viviana Carmona?», repitió con la voz más suave. «Tú eres la hija de...». No terminó la frase. Se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una serenidad que contrastaba con el impacto de la pregunta, volvió a mirar a la cámara. «Vamos a hacer algo diferente esta noche. Vamos a invitar a Viviana a entrar en la transmisión», dijo. «Si está dispuesta, que el equipo le envíe el enlace. Si quiere hablar, vamos a hablar». Hubo un murmullo entre los presentes. Era una decisión arriesgada. Nadie sabía lo que podía pasar, pero él lo sabía. Había heridas que no podían esconderse debajo del tapete. Y esa, la de Viviana, no era una herida cualquiera. 20 minutos después, con el público en vilo y la audiencia multiplicándose, la pantalla se dividió en dos. De un lado Dante, del otro, una mujer de mirada firme, cabello recogido y voz decidida. Era Viviana Carmona. «Gracias por aceptarme», dijo ella sin rodeos. «No vengo a buscar fama, ni a faltarte el respeto, pero llevo años con esta espina clavada, y si tú hablas de sanidad emocional, entonces tienes que entender por qué estoy aquí». Dante asintió lentamente. «Te escucho. Mi papá fue Samuel Carmona», empezó ella. «Un hombre complicado, lo admito. Tuvo errores, y muchos, pero fue tu amigo. Compartieron escenario, oraron juntos, viajaron juntos, y cuando él cayó, cuando cometió su error más grande, tú fuiste el primero en darle la espalda». Dante cerró los ojos por un instante. Aquella historia era vieja, pero la herida seguía viva. Él te pidió perdón, varias veces, te buscó, te escribió, pero tú no le contestaste nunca más, y luego lo mencionaste en una prédica, indirectamente, como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Sabes lo que eso le hizo a mi familia? El ambiente era tenso, pero no hostil. Viviana no gritaba, no insultaba. Su dolor era tan transparente que no necesitaba elevar la voz. Mi papá murió con ese dolor, con la tristeza de saber que su amigo del alma nunca lo perdonó. Y tú aquí hablas de misericordia, de restauración. ¿Cómo puedes predicar eso si no lo practicaste con él? La pregunta quedó suspendida en el aire. Dante respiró hondo. La cámara enfocaba su rostro, que no mostraba enojo sino una mezcla de tristeza y vergüenza. «Viviana», empezó. «Tienes razón». Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que él lo admitiera tan rápido. «Tienes razón en cada palabra. Y no tengo una excusa que pueda justificar mi silencio en aquel momento. Me dolió lo que tu papá hizo, porque también me salpicó a mí. Me sentí traicionado, herido, y decidí callar. Me escondí detrás del ministerio, detrás del púlpito. En vez de enfrentar mi dolor y el suyo, lo evité, y al hacerlo, lo herí aún más». Viviana no dijo nada, solo escuchaba. «Tu padre me escribió, sí, y yo vi esos mensajes, y cada uno de ellos me desarmó, pero no tuve el valor de contestar. No fui mejor que él. Solo fui alguien que no supo perdonar a tiempo». Hizo una pausa, miró al público, luego volvió a ella. «Y hoy, en este momento, te pido perdón. A ti, a tu familia, a la memoria de tu papá. Porque fui cobarde, porque me escondí en la corrección cuando debía haber mostrado compasión». Una lágrima resbaló por la mejilla de Viviana. No era fácil mantener la compostura. Nadie lo esperaba, ni ella. «Yo no vine para esto», dijo en voz baja. «No pensé que ibas a decir eso. Tú viniste por la verdad», respondió él. «Y la verdad duele.
pero también libera. El chat explotaba de mensajes, gente llorando, otros diciendo que esa era la prédica más real que habían visto en años. La conexión entre ambos, aunque marcada por el dolor, se había vuelto un testimonio vivo de lo que es el perdón verdadero. Y entonces Dante se inclinó hacia la cámara, como si hablara directamente al corazón de cada espectador, y dijo: a veces la frase más poderosa no está en lo que predicamos, sino en lo que reconocemos. No supe perdonar, pero hoy elijo hacerlo. Aunque llegue tarde, el perdón aún tiene sentido. Viviana rompió en llanto. El silencio se volvió oración, y la transmisión apenas comenzaba. Viviana respiraba agitadamente, no por enojo, sino por la avalancha de emociones que comenzaban a revolverse dentro de ella. Su rostro en la pantalla no era el de alguien triunfante, no era el de una mujer que había logrado confrontar a un hombre público. Era el de una hija que había vivido años con una herida abierta, con la sensación amarga de que su padre murió sin ser escuchado. Y ahora, por primera vez, alguien validaba ese dolor. Dante permanecía en silencio, dándole espacio. El estudio también estaba mudo. Nadie se atrevía a interrumpir aquel momento. Incluso los músicos del equipo bajaron los instrumentos, como si entendieran que ese instante no era para adornos ni acompañamientos. Era sagrado. Yo no sé qué decir ahora, dijo Viviana con la voz temblorosa. No vine esperando un perdón. Vine con rabia, con muchos años de rabia. Quería sacarte en cara lo que nos hiciste. Y tenías todo el derecho, respondió Dante con serenidad. Yo mismo he predicado tantas veces sobre la importancia de confrontar con amor. Hoy me tocó a mí ser confrontado y recibirlo con humildad. Viviana se llevó las manos al rostro por un instante, luego alzó la vista y lo miró fijamente. ¿Tú sabes cómo murió mi papá? No, respondió él sin rodeos. Nadie me lo dijo. Solo, en una clínica pequeña en Mar del Plata, con un diario viejo en la mano y con la foto de ustedes dos en la mesa de noche. Dante bajó la mirada. Era un golpe más directo que cualquier acusación. Su garganta se cerró por un momento. Él te esperaba hasta el final, continuó ella. Incluso cuando ya no hablaba mucho. A veces se le escapaba tu nombre. Decía, el flaco va a venir. Nunca lo hizo con odio. Siempre creyó que algún día ibas a aparecer. Dante asintió lentamente. Una lágrima cayó, inevitable. Pero no se la limpió. No en ese momento. Había lágrimas que debían ser vistas. No puedo retroceder el tiempo, dijo. Pero sí puedo decidir qué hago con lo que me queda. Viviana se enderezó como si algo dentro de ella comenzara a soltarse, como si su alma por fin tuviese espacio para respirar. Dante, yo no soy pastora ni predicadora. Apenas estoy intentando mantenerme de pie. Pero si de verdad quieres hacer algo con lo que te queda, habla de esto, no lo escondas. ¿Hablar de mi fracaso? Sí, afirmó ella. Habla de cuando fallaste, de cuando no perdonaste, porque hay miles allá afuera sintiéndose como mi papá. Y también hay miles como tú, llenos de miedo, escondiéndose detrás de excusas espirituales. Tú puedes romper ese círculo. Dante la miró fijamente. Lo que Viviana decía era cierto, y lo sabía. Siempre había predicado desde la experiencia, desde lo vivido. Pero este era un rincón que había preferido no iluminar. ¿Estás dispuesta a que lo hablemos juntos? Viviana parpadeó confundida. ¿Cómo así? Digo, ¿te animarías a contar esta historia conmigo? No ahora, no esta noche, pero más adelante, en un espacio más amplio, donde otros puedan ver cómo dos personas rotas, desde lados diferentes del dolor, pueden construir algo que sane a muchos más. Ella lo pensó por unos segundos, luego asintió lentamente. Si es para que nadie más tenga que vivir lo que vivió mi papá, sí, estoy dispuesta. Dante sonrió aunque sus ojos seguían llorosos. Entonces, acabamos de empezar el mensaje más importante que he predicado en años. La pantalla volvió a enfocarlo solo a él por unos momentos. Su voz retomó firmeza, pero sin dejar atrás la vulnerabilidad. Vivimos en tiempos donde muchos se esconden tras sus aciertos. Publicamos los éxitos, pero callamos nuestras caídas. Esta noche quiero decirle algo a todos los que nos están viendo. No tengan miedo de reconocer sus errores. No esperen a que sea tarde para pedir perdón. No se atrincheren en la razón cuando el alma del otro está clamando por compasión. Se escucharon algunos sollozos entre el público. Muchos habían llegado a la transmisión por curiosidad o rutina, pero ahora estaban viviendo una experiencia transformadora. Viviana, dijo retomando la conexión con ella, gracias por tu valentía, por no quedarte callada. Hoy tu dolor abrió una puerta, y si me permites, quiero cerrar esta parte de la transmisión con una oración, no solo por ti, sino por todos los que están cargando con duelos no resueltos. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Dante bajó la cabeza y comenzó a orar. Pero no fue una oración adornada, no fue una oración para el aplauso, fue una plegaria desgarrada. Pidió perdón en nombre de líderes espirituales que han herido,
Oró por hijos que no recibieron respuestas, por padres que murieron esperando reconciliación, por los que sienten que el tiempo se les fue y ya no hay oportunidad, y por quienes necesitan empezar de nuevo. Señor, dijo al final, que esta noche no quede como una simple transmisión viral, que sea un altar invisible donde muchas almas dejen caer sus cargas y se levanten con nuevas fuerzas. Amén. El estudio entero dijo amén en susurros. Viviana, aún conectada, respiró profundamente. Me liberaste, dijo casi sin voz, no solo por lo que dijiste, sino porque lo dijiste frente a todos, porque no te escondiste, porque tu humildad le dio paz a mi corazón. Y tú me diste una segunda oportunidad, respondió Dante, de esas que uno no se atreve a pedir, pero que Dios igual concede. La transmisión no terminó de inmediato. La gente seguía escribiendo, pidiendo perdón, compartiendo historias parecidas, diciendo que harían las paces con familiares, amigos, pastores. Era como si una llama se hubiese encendido en cada hogar conectado. Y mientras la cámara se alejaba mostrando al equipo en silencio, a los presentes secándose las lágrimas y a Viviana desconectándose poco a poco, quedaba claro que algo había cambiado, no solo en ellos, sino en todos. La transmisión terminó oficialmente, pero el eco de lo vivido esa noche seguía retumbando en cada rincón del estudio. Dante permanecía sentado como si no quisiera moverse, como si el peso de la verdad dicha, del perdón concedido y del dolor reconocido lo mantuviera anclado al presente. Los técnicos recogían el equipo en silencio. Algunos se saludaban con abrazos largos, otros simplemente se secaban los ojos. El equipo de redes informaba que el video ya se estaba viralizando en múltiples plataformas. Gente que jamás había visto una prédica de Dante ahora compartía el momento del perdón. El rostro de Viviana llorando, las frases que parecían salidas directamente del corazón de Dios. Una joven asistente se acercó y dejó en su mano una hoja impresa con algunos de los comentarios más impactantes. Dante la leyó en voz baja. Gracias por humanizar al pastor. Hoy perdoné a mi madre después de 10 años. Viviana habló por todos los hijos con el corazón roto. Esto no fue una prédica, fue un acto de redención. Suspiró profundamente. Guardó la hoja en el bolsillo de su saco y se puso de pie. Caminó hacia una esquina del estudio donde se encontraba un pequeño sofá, y allí se sentó en silencio por varios minutos, hasta que uno de sus colaboradores más cercanos, Elías, se le acercó. No he visto esto nunca, Dante. Fue otra dimensión. No fue mío, Elías, respondió con voz baja. Fue de Dios. Usó a Viviana. Y me quebró. Me rompió por dentro, pero en el buen sentido. ¿Sabías que el papá de ella había muerto? No, pero ahora lo sé. Y siento como si él mismo hubiese estado aquí hoy. El chat sigue activo. La gente está compartiendo historias familiares, perdones viejos, heridas abiertas. Creo que deberíamos dejarlo abierto unas horas más. Dante asintió. Déjenlo, que esto no se apague todavía. En otro rincón, la productora intentaba comunicarse con Viviana para agradecerle por su participación, pero ella ya había cerrado sesión y no contestaba llamadas. Había dicho lo que tenía que decir, había abierto una puerta y había dejado una semilla plantada. Al día siguiente, Dante llegó más temprano de lo normal a la iglesia. No iba a predicar, ni siquiera tenía claro qué haría, pero necesitaba estar allí. Necesitaba caminar por los pasillos, entrar al auditorio vacío, sentarse en el mismo asiento donde tantas veces había orado antes de salir al escenario. Ese día no iba a hablarle a miles de personas, iba a hablarle a sí mismo. Se sentó en una de las bancas delanteras, cerró los ojos, no oró con palabras, solo respiró, solo sintió. Y en ese silencio profundo comenzó a recordar. Volvió a ver la cara de Samuel Carmona, su risa contagiosa, sus bromas pesadas, las veces que lloraron juntos en retiros espirituales, los viajes, los hoteles, los aeropuertos. Y luego, ese día, el día en que todo se quebró, un escándalo, una confesión, una traición que dolió más por venir de alguien tan cercano. Y la decisión, el silencio. Dante había guardado silencio no solo por dolor, sino por orgullo. Por temor a que la asociación con Samuel lo afectara, por mantener la imagen, por evitar que lo arrastraran con él. Pero ese silencio costó demasiado. Fue un precio injusto para un hombre que sí había fallado, pero que también había suplicado perdón. Te fallé, Samuel, susurró con voz entrecortada. Me protegí a mí mismo en lugar de proteger nuestra amistad. Y mientras hablaba solo sintió una paz que no venía de sí mismo. No era autoperdón, era algo más profundo. Era como si una voz invisible le dijera que ya no tenía que cargar con esa culpa. Pasaron los días, y el video de la transmisión llegó a los medios de comunicación. Varios titulares usaban frases como Dante Gebel se quiebra en vivo tras confrontación. Una hija exige respuestas y obtiene redención. El poder del perdón se hace viral en transmisión inesperada.
Viviana reapareció en redes 2 días después con una publicación sencilla. Una foto de su padre, joven, abrazándola de niña, y un texto que decía: «Papá, fuiste escuchado». Miles de personas comentaron. Algunos compartieron historias similares, otros simplemente le agradecieron por su valentía. Viviana, que nunca se consideró una figura pública, ahora era vista como una voz que representaba a muchos. Dante, por su parte, comenzó a preparar una nueva serie de prédicas. No serían teológicas ni exegéticas, serían testimoniales, reales, duras. Se llamarían Las cosas que callé. La primera fue sobre Samuel, con fotos, con anécdotas, con cartas que había encontrado de años atrás, escritas por su amigo. La segunda fue sobre otros errores, decisiones impulsivas, silencios cobardes, respuestas tardías. Cada prédica era más fuerte que la anterior, pero también más sanadora. La iglesia no se vació como algunos temían, creció, porque la gente no seguía a un pastor perfecto, seguía a un hombre que por fin se mostraba entero, con aciertos, con miserias, con humanidad. Una mañana, al llegar a la oficina, Elías entró agitado. «Dante, Viviana está aquí». Él se levantó de inmediato. «¿Aquí? ¿Dónde?» «En la entrada. Dice que quiere hablar contigo, en privado». Dante fue hacia la puerta con el corazón acelerado. Cuando la vio, ella estaba vestida de manera sencilla. Nada de cámaras, nada de audiencias, solo una mujer que venía a cerrar un ciclo. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Siempre», respondió él abriendo la puerta por completo. Se sentaron en su oficina frente a frente. «No podía quedarme solo con lo del programa», dijo ella. «Necesitaba verte de verdad, no por pantalla, no con miles mirando. Estoy agradecido de que estés aquí. Quería decirte algo que no me atreví a decir en vivo», continuó. «Mi papá siempre decía que tú eras un profeta, aunque no te gustara ese título. Decía que tenías la capacidad de hablarle al alma, no solo al oído. Pero también decía que eras humano, que por eso te amaba tanto». Dante sonrió con nostalgia. Él también me hablaba así, siempre con exageración, pero con el corazón. Viviana sacó un sobre del bolso, lo puso sobre la mesa. «Esto es tuyo. Es la última carta que mi papá escribió para ti. Nunca la envió, la guardó, pensando que algún día podría dártela en persona». Dante la tomó con manos temblorosas. No la abrió de inmediato, la sostuvo como quien recibe algo sagrado. «¿Puedo...?» «Léela cuando estés solo», dijo Viviana poniéndose de pie. Antes de salir, se volteó y dijo una última frase. «Hoy siento que él descansó de verdad», y se fue. Dante cerró los ojos sobrecogido. La historia de esa carta apenas iba a comenzar. Dante se quedó solo en su oficina con el sobre en las manos. Lo sostuvo largo rato, como si sus dedos pudieran absorber el contenido antes de leerlo. El papel era viejo, amarillento en las esquinas, y estaba cerrado con un pequeño pedazo de cinta adhesiva que ya comenzaba a despegarse por el paso del tiempo. Suspiró profundamente, cerró la puerta, apagó su teléfono y se sentó. Abrió el sobre con cuidado, como quien abre una reliquia. Dentro había una hoja escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Samuel Carmona. «Dante, hermano mío». La primera línea ya le encogió el pecho. Aquella forma de empezar era la misma de siempre, la misma que Samuel usaba cuando escribía en las libretas durante sus viajes misioneros. «No sé si algún día vas a leer esto. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez lo queme después de escribirlo. Pero necesito sacarlo de adentro, porque si no lo digo, me va a comer el alma». Dante tragó saliva y continuó leyendo cada palabra con el corazón apretado. «Sé que te fallé, lo sé. No tengo cómo negarlo, y no espero excusas. Pero tú también me fallaste, Dante. Me soltaste la mano cuando más necesitaba que alguien me la apretara. Te escondiste detrás de tus compromisos, tus viajes, tu ministerio, y dejaste que el silencio se volviera un juicio». El papel temblaba en sus manos. «No escribo esto con rabia, te juro que no. Escribo porque te amo, porque fuiste mi hermano, porque compartimos lágrimas, risas y sueños que nos quemaban por dentro, porque nos prometimos estar juntos aún en la caída, y tú no estuviste». Una lágrima cayó sobre la hoja. Dante no la detuvo. «Pero no quiero morir con esto en el pecho. Si alguna vez vuelves a pensar en mí, recuerda esto. Te perdono, no porque lo merezcas, no porque me lo hayas pedido, sino porque te amo lo suficiente como para liberarte». Esa frase lo quebró por completo. «Sigue predicando, Dante, pero no olvides esto. Tu voz tiene poder cuando viene del alma rota, no del pedestal. Sé humano, sé verdadero. Y si puedes, algún día cuéntales de nosotros. No para que me recuerden a mí, sino para que otros no pierdan a sus hermanos por orgullo». Firmaba Samuel Carmona, tu hermano siempre. Dante dobló la carta lentamente, con las manos temblorosas, la besó y la guardó en su corazón, literalmente, apoyándola contra su pecho mientras lloraba en silencio.
No era solo una carta, era un abrazo póstumo, un cierre, una liberación. Ese domingo, cuando subió al púlpito, el auditorio estaba repleto. La expectativa era alta. Todos sabían que algo se estaba gestando. Nadie sabía exactamente qué. Dante se paró frente al micrófono, miró a la congregación y luego, sin saludar, sin rodeos, dijo: «Esta mañana no vengo a predicar, vengo a confesar». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Recibí una carta de un amigo, un hermano, que ya no está, y esa carta me mostró que no basta con pedir perdón cuando uno ya no tiene nada que perder. Hay que hacerlo cuando más cuesta. El público lo observaba, atento. Muchos ya contenían las lágrimas solo por el tono de su voz. «Quiero que escuchen algo», dijo, sacando la carta y leyendo algunos fragmentos con el permiso de Viviana. «No para glorificar el dolor, sino para que ustedes entiendan que este púlpito no está hecho para superhombres. Está hecho para corazones que aún laten, a pesar de las heridas». Leyó la parte del perdón, la del llamado a ser humano y la advertencia contra el pedestal. Cuando terminó, el silencio era absoluto. «Hoy, más que un sermón, quiero pedirles algo», continuó. «Piensen en la persona a la que le deben una palabra, una llamada, una disculpa, tal vez un abrazo que han retenido por años. Y no esperen que sea demasiado tarde». Tomó una pausa. «Yo esperé demasiado. Perdí la oportunidad de ver a mi hermano en vida. Pero hoy, a través de su hija, de su carta y de Dios, lo volví a abrazar». Un llanto contenido se escapó de muchas gargantas. Así que si están aquí, si están vivos, si aún respiran, por favor, no guarden silencio. Bajó del escenario. No hubo música de cierre. No hubo aplausos. La gente empezó a levantarse, no para irse, sino para abrazarse entre sí. Muchos salieron al pasillo a llamar por teléfono a sus padres, a sus hermanos, a amigos distanciados. La iglesia entera se convirtió en un río de reconciliaciones. Esa semana, la historia apareció en más medios, no por el escándalo, sino por el impacto humano, por la emoción, por el mensaje. Viviana fue invitada a varios programas de televisión, pero ella rechazó todos. Solo publicó un último video corto en sus redes. «No me importa ser famosa. No quiero aprovecharme del dolor. Solo quiero que la historia de mi papá sirva para que muchos despierten, para que dejen de tener la razón y empiecen a tener corazón». Ese video se compartió millones de veces. Dante, por su parte, siguió recibiendo cartas, mensajes, correos, testimonios de familias reconciliadas, hijos que volvieron a casa, padres que por fin dijeron «lo siento», matrimonios que estaban al borde de romperse y decidieron volver a intentarlo. En uno de esos mensajes, una mujer de Barquisimeto escribió: «Pastor Dante, mi hijo y yo no nos hablábamos desde hace 12 años. Ayer me llamó, solo me dijo: vi tu dolor en el rostro de Viviana. Lloramos juntos. Gracias». Dante guardó ese mensaje con la misma reverencia que la carta de Samuel, porque entendió que las palabras que vienen desde el quebranto auténtico tienen más poder que 1000 sermones pulidos. En una reunión íntima con su equipo pastoral dijo: «A partir de ahora no quiero más máscaras. Quiero líderes rotos, sinceros, humanos. Quiero una iglesia que no le tenga miedo al llanto, ni a las preguntas, ni al fracaso». Y fue allí, en esa pequeña sala, donde pronunció una de las frases más recordadas de su ministerio: «Las grietas en nuestra alma no son debilidades, son puertas por donde la luz entra». Una semana después, esa frase estaba en miles de carteles, camisetas, tatuajes, murales. No porque fuera hermosa, sino porque era verdadera. Y así, la historia que comenzó con una confrontación se transformó en un movimiento de redención. Las semanas siguientes parecían una ola interminable de testimonios, reconciliaciones y milagros invisibles que no sucedían en los altares, sino en los comedores de casas humildes, en llamadas inesperadas entre hermanos distanciados, en mensajes de voz temblorosos que decían: «Perdóname». La prédica de Dante había trascendido las paredes del templo. Ya no era solo una palabra hablada, era una llama viva. Viviana, por su parte, mantenía un perfil bajo. Recibía cientos de mensajes diarios, pero respondía muy pocos. Solo aquellos que sentía realmente desde el alma. No quería convertirse en figura pública. No buscaba fama, solo paz. Un día, su celular sonó con un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. «¿Hola? ¿Viviana Carmona?», preguntó una voz masculina, grave pero serena. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Ernesto Carvajal. Fui amigo de tu papá. Estuvimos juntos en varios viajes a Centroamérica. Él me hablaba mucho de ti». Ella se quedó en silencio por unos segundos. «Lo recuerdo. Papá solía mencionarte en sus historias. Siempre decía que tú eras el poeta del grupo». El hombre rió del otro lado de la línea. «Así me llamaba. Quería agradecerte por lo que hiciste, lo que dijiste. No tienes idea del impacto que ha tenido tu valentía en todos nosotros, los que lo conocimos de cerca».
Viviana apretó el teléfono contra su oído. A pesar de todo el caos, aún le costaba asimilar que su dolor, su herida, había tocado a tantos. Yo solo hablé desde lo que tenía atragantado, respondió. Y al hacerlo, abriste el pecho de medio país, dijo Ernesto. ¿Te gustaría venir a un pequeño encuentro que haremos en homenaje a Samuel? Queremos recordarlo como lo que fue, con errores, sí, pero con un corazón gigante. Viviana dudó. No le gustaban los homenajes, menos aún si podían convertirse en espectáculos. Pero algo en la voz de ese hombre le inspiraba confianza. Lo pensaré, dijo. Te enviaré los detalles por mensaje. Sea cual sea tu decisión, gracias. Gracias por darle voz a Samuel cuando ya no la tenía. Colgó. Durante toda la noche no pudo dejar de pensar en esa reunión. No por miedo, sino por lo que significaba. Era cerrar otro capítulo, o quizás abrir uno nuevo. En paralelo, Dante recibió una invitación para hablar en un congreso internacional de pastores. Pero esta vez no querían que hablara de crecimiento de iglesia ni de liderazgo. Querían que hablara sobre lo que todos evitaban: el quiebre, el fracaso, el perdón. Él aceptó, pero con una condición: llevaría la carta de Samuel y la leería frente a todos. Cuando llegó el día, el auditorio estaba lleno de pastores, líderes, ministros de todo el continente. Hombres y mujeres con trajes impecables, sonrisas diplomáticas y ojos cansados. Dante subió al escenario, miró a todos y dijo: antes de comenzar, quiero pedirles algo. Saquen sus máscaras, solo por una hora. Si no pueden quitárselas del todo, al menos bájenlas un poquito, porque lo que voy a decir no es para figuras públicas, es para almas humanas. El silencio fue absoluto. Hace poco fui confrontado en vivo por la hija de un amigo que perdí por orgullo. Su nombre era Samuel Carmona, y me escribió una carta que hoy quiero leerles. Y leyó, párrafo por párrafo, sin adornos, sin predicar, solo dejando que las palabras hicieran lo que tenían que hacer. Al terminar, varios de los presentes lloraban abiertamente. Otros simplemente miraban al suelo, como si ese texto les hubiera arrancado una espina del pecho. Uno de los pastores más conocidos del país se levantó de su silla, subió al escenario y abrazó a Dante sin decir una sola palabra. Después tomó el micrófono y confesó entre sollozos: hace 5 años no hablo con mi hijo. Hoy mismo al salir de aquí lo buscaré. Ese momento fue registrado por cientos de cámaras, pero no era un espectáculo. Era una sanación colectiva, un exorcismo del alma, el principio de una nueva etapa para muchos. Esa noche Dante escribió en su diario: la gloria no está en los aplausos, está en el perdón, en la capacidad de reconocer que nos rompimos y aún así seguimos amando. Mientras tanto, en una sala sencilla de Maracay, Viviana asistía al homenaje a su padre. No hubo luces ni pantallas, solo una mesa con fotos, una guitarra y muchas historias. Cada persona que hablaba lo hacía desde la entraña. Contaban anécdotas graciosas, momentos difíciles, lágrimas compartidas en misiones, oraciones desesperadas en la selva, canciones improvisadas en una fogata. Cuando le tocó el turno a Viviana, se paró sin apuntes, miró a todos con humildad, respiró hondo y dijo: mi papá no fue un santo, pero fue mi héroe, no por lo que hacía en público, sino por cómo luchaba en silencio. Contó lo difícil que fue verlo caer, lo doloroso que fue sentir el abandono de sus amigos, lo solo que murió, pero también contó cómo había logrado perdonarlo, cómo su amor por él la obligó a confrontar a uno de los hombres más influyentes del país, y cómo al hacerlo se sanó ella misma. Al final, sacó una foto pequeña de su papá, la colocó sobre la mesa y dijo: papá, cumplí tu deseo. Le entregué la carta a Dante. Y sí, él lloró, como tú querías. El aplauso fue espontáneo, lleno de amor, de ternura, de una tristeza que ya no dolía, sino que transformaba. Esa noche, mientras regresaba a casa, Viviana miró por la ventana del autobús y vio el cielo estrellado. Sintió que su padre la estaba viendo, y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió sin tristeza. Al día siguiente, Viviana despertó con un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Dante. Gracias por ir al homenaje. Me contaron lo que dijiste. No tienes idea de lo que significa para mí. Ella dudó un momento, luego escribió: no lo hice por ti, lo hice por él. Pero reconozco que ahora entiendo mejor tu dolor. Dante respondió casi de inmediato: ¿te gustaría que nos reuniéramos? Solo para hablar, sin cámaras, sin transmisiones, solo tú y yo. Viviana sintió una punzada en el estómago. La idea de sentarse cara a cara con el hombre que alguna vez consideró cómplice del olvido le generaba un conflicto interno. Pero al mismo tiempo sabía que ya no quería huir de las conversaciones difíciles. Está bien, pero quiero que sea en un sitio sencillo. Nada de oficinas con alfombra roja. Tú eliges el lugar. Horas después estaban sentados en una pequeña cafetería de San Cristóbal.
Ninguno llevó guardaespaldas ni asistentes, solo ellos, 2 tazas de café y un pasado compartido por un hombre, Samuel Carmona. Al principio reinó un silencio incómodo. Ambos se miraban con cautela, como si cada gesto pudiera malinterpretarse. Finalmente fue Dante quien rompió el hielo. ¿Tú crees que él me perdonó de verdad? Viviana bajó la mirada. Lo sé, lo vi en sus ojos la última vez que hablamos de ti. Lo amabas, aunque le doliera. Dante tragó saliva. Yo nunca dejé de amarlo, pero me dolía tanto verlo destruirse que decidí protegerme. Me alejé para no quebrarme con él. Y al hacerlo, lo quebraste más, respondió ella sin dureza pero con verdad. Dante asintió. Lo sé, y no pasa un día sin que me lo reproche. Viviana se acomodó en la silla. No había rabia en su voz, solo tristeza. ¿Sabes qué me dijo una vez? Que tú eras el único que podía hablarle sin que él se sintiera juzgado, que tú lo hacías sentir digno, incluso cuando él se sentía basura. Dante cerró los ojos. Aquellas palabras le calaban profundo. Fallé como amigo, como hermano, como pastor. Fallaste como humano. Igual que él, igual que yo, dijo Viviana. Pero estás vivo. Tienes la oportunidad de que tu caída no sea inútil. Él levantó la mirada. ¿Tú crees que mi ministerio aún tiene sentido? Eso depende de ti. Ya no eres el mismo Dante, ni tienes que serlo. Lo que la gente necesita no es un ídolo. Es alguien que les diga, yo también me equivoqué. Y aún así, sigo creyendo. Dante sonrió por primera vez en esa conversación. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Viviana suspiró. No lo sé. No soy predicadora, ni quiero serlo. Pero siento que hay algo que debo seguir diciendo. Que esta historia no puede morir aquí. ¿Te gustaría hablar en la iglesia? ¿En tu iglesia? Sí, en mi púlpito, el mismo donde me confrontaste. Viviana se echó a reír con suavidad. Eso sí sería poético y necesario, añadió Dante. Hay muchas hijas, muchos hijos que necesitan escuchar tu voz. Ella lo pensó unos segundos. Luego asintió. Pero lo haré a mi manera, la única que vale. Días después se anunció por redes que Viviana Carmona compartiría su testimonio en el próximo servicio dominical en River Arena. La noticia causó revuelo. Algunos la criticaron, otros la aplaudieron, pero nadie se quedó indiferente. El día llegó. El templo estaba lleno, más que nunca. Dante subió primero con una expresión distinta. Ya no era el orador imbatible, era un hombre atravesado por la vida. Hoy no les hablaré yo, hoy hablaremos de redención, pero desde otra voz, la voz de una hija, de una verdad que me hizo libre, dijo. Llamó a Viviana. El aplauso fue fuerte, pero no de fanáticos. Era un aplauso de respeto. Ella subió con paso firme. No llevaba notas ni tabletas, solo una pequeña cruz de madera colgada al cuello. Hola, dijo con sencillez. No vengo a predicar, vengo a contarles una historia. La de un padre caído, la de una hija herida, y la de un perdón que cambió nuestras vidas. Narró desde el principio, cómo admiraba a su papá, cómo lo vio derrumbarse, cómo sintió odio, rabia, tristeza, cómo culpó a Dante, cómo encontró la carta, cómo lloró, cómo decidió enfrentarlo. Y luego, con voz quebrada pero firme, dijo, y cuando lo enfrenté, este hombre no se defendió, no me atacó, solo me escuchó. Y luego me respondió con una frase que aún retumba en mi alma. Gracias por no dejar que me olvidara de tu papá. La gente quedó muda. Esa frase me hizo entender que a veces necesitamos sacudirnos para recordar quiénes éramos. Que cuando callamos el dolor, también enterramos la memoria de quienes amamos. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero no lloraba. Hoy les pido algo. Si tienen un familiar, un amigo, un hermano con el que han roto lazos, háblenle, escríbanle. Pídanle perdón aunque crean que no lo merecen, porque el perdón no se gana, se entrega. Terminó su mensaje con una sola frase. El amor no muere con la persona, muere cuando dejamos de recordarla con verdad. La ovación fue larga, pero ella no se quedó para recibirla. Bajó del escenario y se perdió entre la multitud. Dante se quedó observando el púlpito. Allí, en el mismo lugar donde construyó una carrera, acababa de presenciar el momento más verdadero de su vida ministerial, y en su corazón sintió algo que no sentía desde hacía años, paz. El eco de lo que Viviana había dicho aquella mañana no se desvaneció con el aplauso. Por el contrario, se expandió como una llama silenciosa, avivando brasas dormidas en los corazones de quienes estaban allí y de miles que vieron la transmisión en diferido. Las redes sociales explotaron, no por el escándalo, sino por la verdad desnuda, por una voz femenina que no buscaba gloria, solo justicia emocional, humanidad. Viviana no volvió a pisar la iglesia en semanas, no porque no quisiera, sino porque sentía que su misión en ese escenario ya había concluido. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora,
Le tocaba procesar todo en silencio, pero mientras ella se recogía, Dante vivía una revolución interna. Recibía testimonios todos los días, pastores reconciliados con sus hijos, mujeres que enfrentaban a sus padres ausentes, cartas que llegaban desde cárceles, hospitales, hogares de paso, todos inspirados en la historia que Viviana compartió, todos motivados por una simple pero poderosa idea: hablar, aunque duela. Dante comenzó a rediseñar sus mensajes. Ya no buscaba construir frases impactantes, ahora hablaba desde su grieta, desde la herida abierta, y fue ahí, en ese espacio vulnerable, donde más gente se sintió identificada. Un domingo cualquiera decidió hablar sobre Samuel directamente, no como el hermano extraviado, sino como el amigo, el guerrero, el padre. Compartió anécdotas íntimas, viajes, consejos, risas, y luego confesó: lo abandoné cuando más me necesitaba, y no me enorgullece, pero lo comparto porque sé que ustedes también han fallado, y si podemos reconocerlo, también podemos restaurarlo. En el público muchas personas lloraban, no por tristeza sino por liberación, porque al oír a un hombre tan admirado hablar desde la culpa, ellos sentían que también tenían derecho a redimirse. Viviana vio ese mensaje desde casa, no quiso comentarlo, solo lo guardó en su corazón. Era suficiente saber que algo estaba cambiando. Un par de semanas después recibió un nuevo mensaje, esta vez de una joven llamada Mariana, de Maracaibo. Mi papá me abusó emocionalmente por años. Nunca tuve el valor de decirlo, pero te vi hablar y sentí que mi silencio me mataba. Hoy le escribí, no para perdonarlo aún, pero sí para liberar mi dolor. Gracias por enseñarme que una hija también tiene voz. Viviana soltó el teléfono, cerró los ojos, respiró profundo. Entendió que su historia no era un evento aislado, era una semilla, y esa semilla estaba germinando. Fue entonces cuando decidió escribir, no un libro, no un manifiesto, solo una serie de cartas abiertas, publicadas una a una en un blog sencillo que tituló Desde la hija. La primera carta era para su padre, la segunda para Dante, la tercera para las hijas que aún lloraban en silencio. Y así siguió, carta tras carta, sin buscar fama, sin firmas editoriales, solo con palabras crudas, transparentes. El blog se volvió viral, no por la promoción, sino porque cada texto se sentía como una conversación al oído, como si Viviana hablara desde dentro de cada lector. Dante leyó todas las cartas, no comentó ninguna en público, pero un día, en una predicación, citó una de ellas: no le temas al dolor, témeles a los recuerdos que nunca tuviste por haber callado demasiado. Eso escribió Viviana Carmona, y yo lo suscribo con mi alma. Ese día muchos supieron que la reconciliación entre ambos no había sido solo un evento, era un proceso continuo, pero no todos estaban contentos. Algunos sectores religiosos comenzaron a incomodarse con la narrativa de vulnerabilidad. Decían que exponía demasiado, que desnudaba la fe, que mostraba a los líderes como humanos, y eso podía ser peligroso. Un pastor escribió en redes: estamos convirtiendo el púlpito en un diván. La iglesia no es un lugar para lloriqueos personales. Viviana lo leyó. No respondió con rabia. Solo escribió una nueva carta: querido líder que no llora. Allí decía: si el púlpito no puede sostener lágrimas, entonces no es de Cristo, porque Él lloró. Lloró por Lázaro, por Jerusalén, por nosotros. Y si el Dios que seguimos tuvo el valor de mostrar dolor, ¿por qué nosotros no? La carta fue compartida miles de veces, y ese pastor que criticó borró su publicación. Mientras tanto, Dante fue invitado a una entrevista nacional, uno de esos programas donde lo solían poner en un pedestal. Pero esta vez el conductor no se esperaba el tono que él usaría. Dante, ¿crees que aún eres el mismo de hace 10 años? No, respondió sin vacilar. Por fortuna no lo soy. Perdí cosas, gente, me equivoqué. Y gracias a eso, ahora entiendo mejor el Evangelio. ¿Y a qué le temes ahora? Dante hizo una pausa larga. A no escuchar. A estar tan ocupado predicando que no oiga cuando alguien como Viviana me esté suplicando atención sin levantar la voz. El silencio en el estudio fue conmovedor. Esa entrevista se convirtió en una joya emocional para miles de líderes religiosos que necesitaban permiso para soltar su peso. Una semana después, Dante recibió una carta por correo tradicional, escrita a mano, sin remitente claro. Solo decía: yo también tuve un Samuel en mi vida, lo dejé solo, murió en soledad, y hoy, gracias a ti, me estoy atreviendo a perdonarme. Dante cerró la carta con un nudo en la garganta. Era evidente que la historia de su amigo, de Viviana, de él mismo, se había convertido en espejo para muchos, y comprendió que aunque Samuel había muerto físicamente, su legado apenas comenzaba. Pasaron los días y la comunidad alrededor de la historia de Viviana y Dante comenzó a crecer. No se trataba solo de sus voces, era una red de personas que encontraban en sus palabras el valor para enfrentar sus propias heridas.
La vulnerabilidad de ambos se había convertido en una fuente de fortaleza para muchos. Una tarde, Viviana recibió una invitación inesperada para participar en un foro internacional sobre reconciliación y sanación familiar. No era una plataforma que buscara, pero comprendió que su testimonio podía servir para algo más grande. Aceptó. El evento reunió a expertos, líderes y sobrevivientes de diversas partes del mundo. Viviana estaba nerviosa, pero decidió hablar sin filtros. Contó su historia, su enfrentamiento con Dante, su relación con su padre y cómo el perdón la estaba transformando. Al terminar, la sala quedó en silencio absoluto. Luego se levantaron aplausos que se extendieron por varios minutos. Entre la audiencia, Dante la observaba con orgullo y emoción, consciente de que ella ya no era solo la hija o la que confrontó, sino una voz propia, fuerte y necesaria. De regreso en Venezuela, los mensajes seguían llegando. Algunos eran de personas que habían sufrido la pérdida de un ser querido sin poder decir adiós. Otros de quienes se sentían atrapados en resentimientos familiares. Viviana respondía con paciencia y empatía, reconociendo que cada proceso era distinto, pero que el primer paso siempre era el mismo: abrir el corazón. Por su parte, Dante intensificó su labor pastoral, enfocándose en construir espacios donde la gente pudiera compartir sin miedo. Organizó grupos de apoyo, talleres y encuentros donde la sanación emocional se volvió parte central de su mensaje. Una noche, mientras revisaba los mensajes que le enviaban, encontró uno que llamó su atención. Era de un hombre llamado José, quien contaba que tras escuchar la historia de Viviana y Dante, había decidido buscar a su hermano después de años de silencio. La reconciliación no había sido fácil, pero estaban reconstruyendo el vínculo perdido. Dante sintió que aquella carta era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor tenía un poder infinito para sanar. Un día, Viviana y Dante decidieron reunirse nuevamente. Esta vez no para resolver conflictos, sino para planear un proyecto conjunto, un documental que contara la historia de Samuel y el impacto que había tenido en sus vidas y en tantas otras. Durante las grabaciones compartieron risas, lágrimas y momentos de profunda reflexión. Viviana pudo ver en Dante no solo al pastor, sino al hombre que había sufrido, que había amado y que había aprendido a pedir perdón. El proyecto se lanzó meses después y fue recibido con entusiasmo. Personas de distintas edades y creencias se sentían identificadas y tocadas por la honestidad de la narrativa. En uno de los eventos de presentación, una mujer mayor se acercó a Viviana con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por darme el valor para hablar con mi hijo. No hay nada más grande que un hijo y una madre reconciliados». Viviana comprendió entonces que su historia había trascendido sus propios límites y se había convertido en un faro de esperanza. Mientras tanto, Dante continuaba compartiendo su mensaje en sus sermones, recordando siempre que la verdadera fortaleza estaba en la humildad y en la capacidad de reconocer nuestras propias caídas. Una noche antes de dormir, recibió un mensaje de Viviana: «Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Seguimos, hermano». Dante sonrió y respondió: «Siempre, hermana. La sanación es un camino que hacemos juntos». Y así, entre encuentros, mensajes y testimonios, Viviana Carmona y Dante Gebel demostraron que, incluso en medio del dolor más profundo, la verdad y el amor pueden transformar vidas y construir puentes donde antes solo había muros. Los meses que siguieron estuvieron marcados por un ritmo intenso pero lleno de significado para Viviana y Dante. Su vínculo, que había comenzado en medio del conflicto y la confrontación, se transformó en una alianza sólida en favor de la sanación y el perdón. Sin embargo, no todo fue fácil. A pesar del apoyo creciente, también enfrentaron críticas y cuestionamientos de aquellos que no comprendían la profundidad del proceso ni la valentía de exponer heridas tan íntimas. Una tarde, mientras preparaba una nueva serie de mensajes para su comunidad, Dante recibió un correo electrónico que lo conmovió profundamente. Era de un hombre llamado Ricardo, quien relataba la historia de su familia fracturada por años de rencores y silencios. Después de ver el documental de Viviana y Dante, había decidido buscar a su padre, con quien no hablaba desde hacía casi una década. Ricardo confesaba que temía ser rechazado, pero que entendía que el amor y el arrepentimiento eran más fuertes que el orgullo y el resentimiento. Dante respondió con palabras llenas de esperanza: «Es valiente aquel que decide sanar. Que Dios te acompañe en ese camino». Mientras tanto, Viviana continuaba escribiendo en su blog Desde la Hija, compartiendo reflexiones sobre la vulnerabilidad y el coraje de enfrentar el pasado. Sus textos se habían convertido en un refugio para muchos que necesitaban sentirse escuchados y comprendidos. Una noche recibió una llamada inesperada. Era la hermana menor de Samuel, alguien que hasta entonces no había tenido contacto con ella. La conversación fue emotiva y sincera. La mujer le contó sobre la lucha que había tenido para aceptar la realidad de su hermano, y cómo las palabras de Viviana la habían ayudado a perdonar y a sanar heridas que creía imposibles de cerrar. Este encuentro marcó un antes y un después para Viviana,
quien comprendió que la sanación familiar no es lineal ni exclusiva, sino un camino que toca a muchos en diferentes formas. Al mismo tiempo, Dante se preparaba para un evento especial en el que compartiría escenario con Viviana. Era la primera vez que ambos hablarían juntos en público desde aquella confrontación en plena transmisión. El día llegó y el auditorio estaba repleto. La expectativa era alta, pero también la emoción. Dante comenzó con una reflexión. A veces creemos que para ser fuertes debemos esconder nuestras heridas, pero la verdadera fuerza está en mostrarlas, en compartirlas, para que otros sepan que no están solos. Luego, Viviana tomó la palabra. Cuando enfrenté a Dante no buscaba atacar, buscaba verdad. Y lo que encontré fue un hombre dispuesto a escuchar, a cambiar, a sanar. Ambos compartieron sus testimonios, sus aprendizajes y sobre todo su compromiso por ayudar a otros a encontrar caminos de reconciliación. La charla terminó con una invitación abierta a la audiencia. Si hay algo que los detiene, alguna herida que no han sanado, den el primer paso. Hablen, abran sus corazones. La ovación fue unánime. Después del evento, muchas personas se acercaron a Viviana y Dante para agradecerles por su valentía y autenticidad. Una joven con lágrimas en los ojos les confesó que gracias a ellos había podido reconciliarse con su madre. Otro hombre que había perdido contacto con su hermano prometió buscarlo ese mismo día. Estas historias confirmaban que más allá de las palabras, las acciones inspiradas en el amor tienen el poder de transformar vidas. Pero Viviana y Dante sabían que el camino no terminaba ahí. La sanación es un proceso constante, una batalla diaria contra el olvido y el resentimiento. Por eso decidieron lanzar una iniciativa conjunta, un programa de apoyo para familias fragmentadas, con talleres, asesorías y encuentros presenciales y virtuales. El proyecto fue recibido con entusiasmo y pronto se convirtió en un espacio seguro para quienes necesitaban reconstruir puentes y aprender a perdonar. Viviana se encargaba de las sesiones para jóvenes y mujeres, mientras que Dante lideraba los encuentros con hombres y líderes comunitarios. La complementariedad de sus enfoques fortalecía la misión y juntos lograron crear una comunidad sólida y comprometida. En medio de esta nueva etapa, Viviana recibió una invitación para participar en un programa televisivo que abordaba temas sociales sensibles. Aceptó con la intención de llevar el mensaje de la reconciliación a un público más amplio. Durante la entrevista, habló con sinceridad sobre su experiencia, sus luchas y la importancia de la empatía. Su discurso fue tan impactante que generó una ola de comentarios positivos y llamados a la reflexión. Dante, por su parte, continuaba trabajando en su ministerio, integrando en sus predicaciones las enseñanzas que había recibido de Viviana y de su propio proceso de sanación. Una noche, mientras revisaba su agenda, encontró una nota que le había dejado Viviana. «Gracias por acompañarme en este camino. No habría llegado tan lejos sin ti». Él respondió con un mensaje simple pero lleno de significado. «Estamos juntos en esto, hasta el final». Así, entre desafíos, aprendizajes y esperanza, Viviana Carmona y Dante Gebel seguían escribiendo una historia que trascendía el dolor y la confrontación. Una historia de amor, perdón y transformación. El proyecto conjunto de Viviana y Dante comenzó a tomar fuerza con cada nueva historia de sanación que llegaba a sus manos. Los testimonios se multiplicaban y con ellos la convicción de que habían tocado un nervio profundo en la sociedad. Pero con ese crecimiento también llegaron nuevos desafíos. Una mañana Viviana recibió un mensaje que le partió el alma. Era de una madre que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas y que le agradecía por darle el valor de buscar ayuda y no cargar sola su dolor. Sin embargo, también le confesaba que sentía que el perdón era imposible, que su corazón estaba demasiado lastimado. Viviana compartió ese mensaje con Dante. Ambos sabían que no podían ofrecer soluciones mágicas, solo acompañamiento y esperanza. Fue entonces cuando decidieron incluir en su programa espacios dedicados a la paciencia y al respeto por los tiempos de cada persona. Aprendieron que la sanación no es lineal y que a veces el simple acto de escuchar puede ser más poderoso que cualquier palabra. Mientras tanto, en un ámbito más personal, Viviana luchaba con sus propios fantasmas. El peso de su historia familiar seguía presente, y aunque había avanzado mucho, las heridas profundas no desaparecían de la noche a la mañana. Una noche, en un momento de vulnerabilidad, llamó a Dante. La conversación fue honesta y necesaria. «A veces siento que cargo un peso que no puedo soltar», le dijo. «No es fácil ser la voz de tantas personas cuando yo misma a veces me siento rota». Dante escuchó atentamente y luego respondió con calma. «No tienes que ser perfecta para ayudar a otros. Tu fortaleza está en tu humanidad, en ser real, en aceptar que también necesitas sanar». Esa llamada fortaleció su amistad y renovó su compromiso mutuo. En paralelo, el programa comenzó a ganar reconocimiento en medios de comunicación y entre líderes religiosos.
Algunos veían en Viviana y Dante un modelo de reconciliación y valentía que podría inspirar cambios profundos en la forma en que la Iglesia aborda las heridas familiares. Pero no todos estaban de acuerdo. Un grupo de líderes conservadores emitió un comunicado criticando el enfoque de vulnerabilidad, calificándolo de demasiado emocional y poco doctrinal. La respuesta de Viviana fue clara y directa. La fe no debe ser un muro que nos impida mostrar nuestra humanidad. Al contrario, debe ser el puente que nos conecta en nuestras fragilidades. Dante, por su parte, defendió públicamente la iniciativa, recordando que Jesús mismo mostró sus emociones y sufrimientos. El debate se volvió nacional y trajo consigo un renovado interés por el tema de la sanación emocional en la Iglesia y en la sociedad. En medio de esta tormenta, Viviana recibió una invitación inesperada para asistir a un retiro espiritual en el que participarían líderes de distintas denominaciones. Era una oportunidad para dialogar y construir puentes más allá de las diferencias. Allí, tuvo la oportunidad de compartir su testimonio en un ambiente íntimo y respetuoso. Muchos se acercaron a ella con preguntas, agradecimientos y la necesidad de entender cómo integrar la sanación emocional con la espiritualidad. Fue un momento clave para Viviana, que se sintió apoyada y acompañada en su camino. Dante, por su parte, siguió impulsando su ministerio con renovada energía, incorporando en sus predicaciones la importancia de la empatía, la escucha activa y el acompañamiento. Una noche, durante una de sus predicaciones más emotivas, recordó a Samuel y a Viviana y afirmó: «Cada uno de nosotros tiene en su historia una oportunidad para sanar, para perdonar, para amar más allá del dolor». Ese mensaje resonó con fuerza en la audiencia y en las redes sociales. Mientras tanto, Viviana continuaba escribiendo y compartiendo su historia, consciente de que cada palabra podía ser una semilla para otros. Su blog se convirtió en un espacio seguro, un refugio para quienes buscaban esperanza y comprensión. Y así, entre desafíos, críticas y victorias, Viviana Carmona y Dante Gebel seguían caminando juntos, demostrando que el poder del perdón y la sanación puede transformar vidas, familias y comunidades enteras. Los días siguientes a aquel retiro espiritual trajeron un renovado impulso para Viviana y Dante. La recepción que habían tenido sus mensajes en diferentes comunidades los llenaba de esperanza y fuerza. Sabían que estaban caminando en un sendero difícil pero necesario y que su trabajo estaba dejando huella. En una ocasión, mientras preparaban un nuevo taller para familias en conflicto, Viviana recordó una conversación que tuvo con su madre meses atrás. Fue un momento crucial para ella, pues reconoció que había llegado la hora de extenderle la mano a quien durante tanto tiempo le había causado dolor. Con valentía, la contactó y le propuso una reunión para hablar desde el corazón, sin reproches ni culpas. La respuesta fue una mezcla de sorpresa y esperanza. El encuentro se llevó a cabo en un café pequeño, sencillo, donde el tiempo parecía detenerse. Ambas mujeres se miraron a los ojos y, sin necesidad de palabras, comenzaron a soltar el peso de los años. Las lágrimas brotaron, pero también una nueva posibilidad de reconstrucción. Viviana sintió que, aunque el camino era largo, aquel gesto era un paso fundamental hacia la sanación que tanto anhelaba. Mientras tanto, Dante se encontraba preparando su sermón dominical. Quería hablar sobre la importancia de la reconciliación, no solo con otros, sino con uno mismo. Durante la prédica, recordó la historia de Viviana y cómo su lucha por enfrentar el pasado era un ejemplo para todos. Sus palabras resonaron en el templo y en los corazones de quienes lo escuchaban. Luego del servicio, varias personas se acercaron para compartir sus propias historias y pedir consejo. Entre ellas, un joven llamado Carlos, quien confesó que llevaba años alejado de su familia por una pelea que parecía irreparable. Dante le habló con paciencia y le invitó a participar en los talleres que estaban organizando. El impacto de esos encuentros fue palpable, y poco a poco, las historias de reconciliación se multiplicaban. En paralelo, Viviana recibía mensajes de mujeres que se sentían identificadas con su testimonio y que estaban dispuestas a dar el paso para sanar sus relaciones. El blog Desde la Hija se transformaba en una comunidad vibrante donde las voces se unían para compartir experiencias y esperanzas. Sin embargo, no todo era fácil. La confrontación interna con el pasado seguía siendo un desafío diario para Viviana. Una noche, tras una discusión con su hermana menor, sintió que las heridas reaparecían con fuerza. Buscó refugio en la oración y en una llamada a Dante. Él la escuchó sin juzgar y le recordó que el proceso de sanación incluye momentos de retroceso y dolor. «No estás sola», le dijo. «Cada caída es una oportunidad para levantarnos con más fuerza». Estas palabras fueron un bálsamo para Viviana, quien comprendió que la sanación es un camino no lineal, lleno de altibajos. Juntos, Viviana y Dante continuaron adelante, fortalecidos por la fe y el compromiso con su misión. En un evento especial, donde se celebraba la vida y la transformación, compartieron escenario para contar cómo habían convertido la confrontación en una alianza de esperanza.
El público los recibió con entusiasmo y respeto, reconociendo la valentía de ambos. Al finalizar, Viviana expresó: «Si algo aprendí es que el amor es más fuerte que el odio, y que nunca es tarde para cambiar». Dante añadió: «Dios nos da la oportunidad de sanar y de ser instrumentos de paz». La noche terminó con un aplauso lleno de emoción y gratitud. En los días siguientes, la comunidad que habían construido creció aún más, y los proyectos se multiplicaron. Viviana y Dante sabían que su historia era solo una entre tantas, pero también que cada historia tiene el poder de transformar el mundo. Los meses siguientes trajeron consigo nuevos desafíos y aprendizajes para Viviana y Dante. La comunidad que habían logrado construir en torno a la sanación y el perdón seguía creciendo, y con ella la responsabilidad de ser ejemplo y guía para muchos. Viviana sentía que cada día le exigía más valentía. Hablar abiertamente de su historia y de su familia no era sencillo. Recibía mensajes de apoyo, pero también críticas y juicios que a veces le pesaban. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales, encontró un comentario que la hirió profundamente. Decía que estaba utilizando su dolor para ganar notoriedad, que su historia era una estrategia y no una búsqueda sincera de sanación. Esa noche, con el corazón pesado, llamó a Dante. La conversación fue franca y necesaria. «A veces siento que todo esto es demasiado», le confesó, «que no sé si estoy haciendo lo correcto o simplemente exponiéndome sin sentido». Dante la escuchó con atención y luego le dijo: «La verdad es que no siempre vamos a ser comprendidos, pero recuerda por qué empezaste. No lo haces por la fama, sino por ayudar a otros. Eso es lo que importa». Esas palabras le dieron fuerza para seguir adelante. Decidieron entonces enfocarse en reforzar el mensaje de autenticidad y humildad, recordando siempre que el objetivo era sanar, no impresionar. Por otro lado, en su labor pastoral, Dante enfrentaba también cuestionamientos. Algunos miembros de su congregación mostraban resistencia a los cambios que él proponía, pues sentían que la tradición se veía amenazada. Él, con paciencia, buscaba dialogar y explicar que la espiritualidad debía evolucionar para acompañar las realidades actuales. Una noche, durante una reunión con líderes de la iglesia, expresó: «Nuestra fe no puede ser rígida, sino flexible y compasiva. Debemos escuchar el clamor de quienes sufren y ofrecerles espacios de amor y sanación». Su postura generó debates intensos, pero también abrió caminos para una mayor apertura. Mientras tanto, Viviana seguía consolidando su rol como portavoz de la sanación emocional. Su blog y sus charlas virtuales tenían cada vez más seguidores, y ella se esforzaba por responder personalmente a muchos de ellos. En una de esas charlas en vivo, una mujer le preguntó cómo hacer para perdonar a un padre que nunca mostró arrepentimiento. Viviana respondió con honestidad: «El perdón no siempre depende de la otra persona. A veces es un regalo que nos damos a nosotros mismos para liberarnos del peso del rencor». Esa respuesta resonó con fuerza en la audiencia. En medio de todo, la relación entre Viviana y Dante seguía siendo un pilar fundamental. Se apoyaban mutuamente, compartían sus dudas y celebraban sus avances. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Viviana le dijo: «Nunca imaginé que de aquella confrontación en plena transmisión saldría algo tan hermoso». Dante sonrió y replicó: «Dios convierte lo roto en bendición cuando le damos la oportunidad». Continuaron caminando, conscientes de que aún había mucho camino por recorrer, pero agradecidos por lo que habían logrado hasta ahora. Un día, recibieron la invitación para participar en una conferencia internacional sobre reconciliación familiar, donde compartirían sus experiencias con líderes de diferentes países. La preparación fue intensa, pero ambos estaban emocionados por la oportunidad de ampliar su mensaje. Durante la conferencia contaron su historia sin reservas, hablando de los momentos más difíciles y de las lecciones aprendidas. La audiencia quedó impresionada por su sinceridad y la fuerza de su testimonio. Al final, recibieron preguntas y testimonios de personas que se sentían inspiradas para comenzar sus propios procesos de sanación. Viviana y Dante entendieron que su misión trascendía fronteras y que su historia podía tocar corazones en cualquier parte del mundo. De regreso en Venezuela, continuaron trabajando con renovado entusiasmo, conscientes de que la sanación es un proceso colectivo y continuo, y así, paso a paso, Viviana Carmona y Dante Gebel seguían demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y el perdón pueden transformar vidas. Los días que siguieron a la conferencia internacional estuvieron llenos de nuevos proyectos y encuentros que consolidaban la labor de Viviana y Dante. El eco de su mensaje de sanación y reconciliación llegaba cada vez más lejos, y ellos sentían el peso y la bendición de esa responsabilidad. En medio de ese ritmo intenso, Viviana recibió una llamada inesperada. Era su hermano menor, a quien no veía desde hacía años. La voz del otro lado del teléfono sonaba nerviosa pero decidida. «Viviana, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Quiero intentar hablar. Quiero que lo intentemos de nuevo». El corazón de Viviana se aceleró.
Después de tanto tiempo, esa llamada representaba una puerta abierta al pasado, una posibilidad de sanar la herida que tanto dolor le había causado. Organizaron un encuentro, primero cauteloso, luego más sincero y abierto. Hablaron de los errores, de las ausencias, pero también de las ganas de reconstruir. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, pero el deseo de perdonar y ser perdonados prevaleció. Mientras tanto, Dante enfrentaba un momento complejo en su ministerio. Un evento importante que había organizado para jóvenes cristianos fue objeto de críticas por parte de sectores más conservadores, que no estaban de acuerdo con el enfoque renovador que él proponía. Las redes sociales se encendieron con debates acalorados y algunos comentarios hirientes hacia él y Viviana. Lejos de desanimarse, Dante usó esa situación para reafirmar su compromiso con un mensaje de inclusión y amor. En una entrevista televisiva afirmó: «El amor de Dios no excluye a nadie. Nuestra misión es acompañar y sanar, no juzgar ni dividir». Su respuesta fue celebrada por muchos y criticada por otros, pero lo importante era que su voz se mantuviera firme. Por su parte, Viviana continuaba apoyando a quienes, como ella, buscaban liberarse del peso de su historia familiar. A través de talleres, charlas y su blog, ofrecía herramientas para que otros pudieran encontrar paz y esperanza. Una de sus frases más repetidas era: «El primer paso para sanar es aceptar que todos llevamos heridas, y que eso no nos hace menos dignos de amor». Ese mensaje calaba hondo en quienes la escuchaban. En un momento de reflexión, Viviana y Dante decidieron crear un espacio dedicado exclusivamente a la sanación de mujeres que habían sufrido violencia familiar y emocional. Sabían que ese era un tema urgente y muchas veces silenciado. Organizaron un ciclo de encuentros donde se combinaban testimonios, asesorías psicológicas y actividades espirituales. El impacto fue profundo. Mujeres que nunca antes habían hablado de su dolor encontraron allí un refugio seguro para expresarse y comenzar su camino hacia la recuperación. La comunidad que surgió de ese espacio fue creciendo, y con ella la esperanza de un cambio real en la forma en que se aborda el dolor y la violencia dentro de las familias. En medio de todo eso, Viviana no dejó de trabajar en su propia sanación. Comprendió que para poder ayudar a otros debía cuidar también de sí misma, y que eso implicaba ponerse límites y buscar apoyo cuando lo necesitaba. En una ocasión, durante una charla privada con Dante, le confesó: «A veces siento que cargo el peso del mundo, pero aprendo a soltarlo poco a poco». Él la abrazó con ternura y le dijo: «No tienes que cargar sola, estamos juntos en esto». Esa frase, simple pero poderosa, resumía la esencia de su alianza y de la historia que habían construido. El camino no era fácil, pero estaba lleno de aprendizajes, amor y esperanza. Viviana Carmona y Dante Gebel seguían adelante, sabiendo que sus voces podían ser la luz para quienes aún caminaban en la oscuridad. El eco de las historias compartidas en los talleres y encuentros se extendía más allá de lo que Viviana y Dante podían imaginar. Cada relato, cada lágrima, cada gesto de reconciliación construía un mosaico vivo de esperanza que inspiraba a muchas personas a creer que la sanación era posible. Una tarde, mientras preparaban juntos el material para una próxima transmisión, Viviana recordó una frase que Dante había dicho en una de sus predicaciones: «El amor no es un sentimiento, es una decisión diaria». Aquellas palabras resonaban en su corazón con una fuerza renovada, especialmente después de todo lo vivido. Sin embargo, no todo el camino había sido de luz. Las sombras del pasado seguían apareciendo en momentos inesperados. Viviana se encontró enfrentando nuevos dilemas familiares que desafiaban su crecimiento y su capacidad para perdonar. Una llamada inesperada de su madre puso sobre la mesa viejas heridas y reclamos que parecía que nunca sanaban del todo. Pero esta vez Viviana estaba preparada. Había aprendido a poner límites y a comunicarse desde el amor y la firmeza, sin perder la paz interior. En esa conversación las palabras fueron claras y sinceras. No se trataba de ignorar el dolor, sino de reconocerlo para poder transformarlo. Mientras tanto, Dante seguía predicando con pasión, inspirando a muchos a buscar la reconciliación en sus propias vidas. En una de sus últimas transmisiones en vivo, recordó el momento en que Viviana lo confrontó en plena transmisión, y cómo esa confrontación se convirtió en el inicio de una historia que hoy tocaba cientos de vidas. Dijo con emoción: «A veces, los momentos más difíciles son los que Dios usa para mostrarnos el camino verdadero». La comunidad que habían formado seguía creciendo, y con ella la esperanza de que más personas se atrevieran a mirar su pasado, abrazar sus heridas y elegir sanar. En una noche especial organizaron un evento en línea titulado Sanando Juntos, donde personas de diferentes países compartieron sus historias y encontraron consuelo y fuerza en la vulnerabilidad colectiva. Viviana y Dante fueron anfitriones, y en un momento emotivo, Dante le dedicó a Viviana unas palabras que conmovieron a todos. «Gracias por tu valentía, por enseñarnos que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande que podemos tener».
Viviana, con lágrimas en los ojos, respondió: «Esto no es solo mi historia, es la historia de todos nosotros que luchamos por sanar y amar más allá del dolor». La transmisión se cerró con un mensaje de esperanza y un llamado a la comunidad para seguir adelante, juntos. Así, la historia de Viviana Carmona y Dante Gebel se convirtió en un testimonio vivo de que el amor y el perdón pueden transformar incluso las heridas más profundas. Los días posteriores a aquel evento, Sanando Juntos, estuvieron llenos de mensajes y testimonios que confirmaban el impacto de la comunidad que Viviana y Dante habían logrado formar. Cada historia que llegaba hablaba de esperanza, de valor para enfrentar el pasado y de un nuevo comienzo. Viviana sentía que su misión había trascendido lo personal. Ahora era un faro para muchas personas que, como ella, habían sufrido en silencio y buscaban una salida. Sin embargo, esa responsabilidad también la hacía consciente de la importancia de cuidar su bienestar emocional y espiritual. En ese sentido, comenzó a implementar prácticas diarias de autocuidado: la meditación, el descanso, la lectura y sobre todo mantener espacios para el diálogo con Dante y con sus amigos más cercanos. Sabía que no podía ayudar a otros si ella misma no estaba en equilibrio. Por su parte, Dante continuaba ampliando su ministerio, organizando eventos y encuentros que promovían la reconciliación y el amor inclusivo. Su voz se escuchaba con fuerza en diferentes espacios, pero siempre manteniendo la humildad y el enfoque en el servicio. Una noche, mientras preparaban un taller online para jóvenes, Viviana propuso una idea innovadora: crear un programa de mentorías para quienes quisieran acompañar a otros en sus procesos de sanación. La idea fue recibida con entusiasmo y rápidamente se pusieron manos a la obra. Así nació el Círculo de Luz, un grupo de apoyo y formación que ya comenzaba a transformar vidas. Viviana y Dante supervisaban, guiaban y aprendían junto con cada participante. Mientras tanto, Viviana seguía enfrentando retos familiares. La relación con su madre, aunque mejorada, aún presentaba momentos tensos. Pero ella aprendió a no rendirse, a perseverar con amor y paciencia. Una tarde lluviosa recibió una carta de su madre. Era un texto breve, pero cargado de sinceridad y deseo de reconciliación. En ese instante, Viviana sintió que un nuevo capítulo se abría para ambas. En sus encuentros con Dante, compartían esas experiencias y se fortalecían mutuamente. Sabían que la sanación es un proceso largo, a veces doloroso, pero siempre posible. Con el paso del tiempo, su historia empezó a ser conocida en ámbitos más amplios, incluso fuera de Venezuela. Invitaciones a congresos, entrevistas en medios internacionales y colaboraciones con otras organizaciones les abrían puertas para expandir su mensaje. Pero ellos nunca perdieron el enfoque ni la esencia. Cada acción estaba impregnada de fe y amor genuino. En una ocasión, Dante dijo en una entrevista: «Lo más importante no es la cantidad de personas que alcanzamos, sino la profundidad del cambio en cada corazón». Viviana coincidía plenamente. Para ella, cada vida transformada era una victoria que valía todos los esfuerzos. Así, día tras día, Viviana Carmona y Dante Gebel escribían juntos una historia de esperanza, perdón y amor que seguía tocando vidas y derribando muros. Con el paso de los meses, Viviana y Dante se dieron cuenta de que su trabajo estaba impactando no solo a las personas que participaban directamente en sus eventos y programas, sino también a las comunidades más amplias. Historias de transformación empezaron a llegar desde lugares inesperados: barrios vulnerables, pueblos remotos y hasta otros países latinoamericanos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando recibieron una carta de un joven que había estado a punto de caer en caminos destructivos, pero que gracias a las enseñanzas de perdón y amor logró cambiar su vida por completo. Él les contaba cómo había comenzado a sanar sus heridas internas y a reparar la relación con su familia. Este tipo de testimonios motivaba aún más a Viviana y a Dante a seguir adelante, a pesar de las dificultades y críticas que a veces enfrentaban. Mientras tanto, Viviana estaba cada vez más involucrada en la elaboración de materiales de apoyo: libros, videos, podcasts, todo diseñado para que las personas pudieran acceder a herramientas de sanación desde cualquier lugar. En esos momentos, Dante seguía reforzando la importancia de la fe como motor para el cambio verdadero. En sus predicaciones y encuentros insistía en que el perdón no era un acto de debilidad, sino un acto revolucionario que rompía cadenas y abría caminos. Un día, durante una transmisión en vivo, recordaron juntos aquel famoso momento en que Viviana lo confrontó en plena transmisión. Ambos rieron con nostalgia, conscientes de que ese instante fue el inicio de algo mucho más grande. Dante comentó: «Gracias a esa confrontación, hoy estamos aquí, trabajando y tocando vidas de formas que nunca imaginamos». Viviana añadió con emoción: «Fue un momento difícil, sí, pero también una oportunidad para mostrar que la verdad y el amor pueden sanar cualquier herida». La comunidad que se había formado alrededor de su historia seguía creciendo, y con ella, el compromiso de seguir promoviendo la sanación y la reconciliación.
Los eventos presenciales comenzaron a retomarse con fuerza después de un periodo de restricciones, y Viviana y Dante aprovecharon para encontrarse cara a cara con muchas personas que les contaban sus historias, compartían sus lágrimas y celebraban sus avances. En uno de esos encuentros, una mujer se acercó a Viviana y le dijo: «Gracias por mostrarme que el perdón es posible, incluso cuando creí que no». Esas palabras resonaron en su corazón y le recordaron por qué había decidido contar su historia públicamente. Por su parte, Dante seguía siendo un referente espiritual, pero también un amigo y consejero para muchos que buscaban guía en momentos de crisis. En una ocasión, durante una conversación privada, confesó a Viviana: «Lo que vivimos juntos es la prueba de que el amor vence al odio y que cada historia, por difícil que sea, puede tener un final esperanzador». Viviana sonrió, agradecida por haber encontrado en Dante un compañero de misión y vida. Sabían que el camino aún era largo y lleno de retos, pero también que cada paso que daban hacía la diferencia. El amor y el perdón, cuando se eligen con valentía, tienen el poder de transformar no solo a las personas, sino a las comunidades y sociedades enteras. Con esa convicción, Viviana Carmona y Dante Gebel continuaban escribiendo su historia, una historia de luz que seguía iluminando muchos corazones. La siguiente etapa de su misión llevó a Viviana y Dante a emprender un viaje por varias ciudades del país, llevando sus talleres, conferencias y encuentros de sanación a comunidades que rara vez tenían acceso a ese tipo de recursos. El recibimiento fue cálido, lleno de esperanza y emoción. Cada encuentro estaba cargado de testimonios profundos, de personas que rompían su silencio y comenzaban a liberar el peso del pasado. Viviana veía en cada rostro la confirmación de que su lucha valía la pena, que cada palabra, cada lágrima y cada abrazo servían para sanar almas. Durante una de esas giras, conocieron a un grupo de mujeres que habían sufrido violencia doméstica y que, gracias a los talleres, empezaban a reconstruir sus vidas con dignidad y valentía. Viviana y Dante se comprometieron a apoyarlas, brindándoles no solo acompañamiento espiritual, sino también facilitando acceso a redes de apoyo social. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando una de esas mujeres, con la voz quebrada pero firme, contó cómo había decidido denunciar y romper el ciclo de violencia en su hogar. Su testimonio fue un llamado a la valentía para todas las presentes. En esas circunstancias, Viviana recordaba la frase que tanto repetía: «El amor no es ignorar el dolor, sino enfrentarlo juntos con esperanza». Mientras tanto, Dante, con su carisma y capacidad de comunicación, lograba llegar a jóvenes que muchas veces se sentían perdidos o sin rumbo. En cada charla, él transmitía un mensaje de inclusión, aceptación y fe. Una noche, después de una larga jornada, ambos conversaron sobre lo vivido. Viviana confesó que, a pesar de las heridas del pasado, sentía que había encontrado un propósito más grande que su propio dolor. «Antes pensaba que mis cicatrices eran mi cárcel», dijo, «pero ahora veo que son la puerta para ayudar a otros a salir». Dante la miró con admiración y dijo: «Esa es la verdadera sanación, transformar el dolor en luz». En ese momento comprendieron que su alianza no solo era un encuentro de dos almas, sino el inicio de un movimiento que trascendería generaciones. De regreso a Caracas, comenzaron a planificar un documental que contara esta historia de transformación para llegar a más personas a través de diferentes medios. Querían mostrar que más allá de las diferencias, el amor y el perdón son la clave para sanar cualquier herida. Los preparativos fueron intensos, pero la pasión y la fe los mantenían firmes. Durante las grabaciones, muchas personas compartieron sus relatos y cada testimonio era una nueva semilla de esperanza. Viviana y Dante sabían que, aunque el camino seguía siendo incierto y con obstáculos, la luz que habían encendido juntos no se apagaría. Cada día, cada encuentro, cada palabra pronunciada con amor, reafirmaba que la sanación era posible y que sus voces podían cambiar el mundo. La historia de Viviana y Dante comenzó a resonar también en las redes sociales de manera impresionante. Personas de diferentes países se conectaban a sus transmisiones, compartían sus mensajes y empezaban a formar una comunidad virtual que trascendía fronteras. Esa comunidad se convirtió en un espacio seguro para muchos, donde podían expresar sus dolores, sus dudas y sus anhelos sin miedo a ser juzgados. Viviana, desde su experiencia personal, se convirtió en una voz guía para quienes enfrentaban situaciones similares a las suyas. Sus mensajes eran claros: sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con amor, con esperanza y con perdón. Dante, con su capacidad de comunicar de forma sencilla y profunda, ayudaba a desmitificar muchos prejuicios y acercar la espiritualidad a quienes se sentían alejados de ella. En medio de esa expansión surgieron nuevos desafíos. Algunas voces críticas intentaban desacreditar su trabajo, cuestionando la sinceridad de sus intenciones o su enfoque poco tradicional. Sin embargo, Viviana y Dante eligieron no caer en confrontaciones, sino responder con hechos y con amor. En una ocasión, en una entrevista conjunta, Viviana dijo:
No somos perfectos, pero estamos comprometidos con la verdad y el amor. Eso es lo que importa. Dante añadió, el verdadero poder está en transformar vidas, no en ganar debates. Esa postura fue recibida con respeto y fortaleció aún más su comunidad. Además, comenzaron a colaborar con otras organizaciones dedicadas a la salud mental y el apoyo social, integrando sus esfuerzos para alcanzar a más personas y brindar un acompañamiento más integral. El trabajo conjunto permitió crear programas especiales para adolescentes, familias en crisis y personas en situación de vulnerabilidad. Viviana se convirtió también en mentora de muchas mujeres jóvenes que buscaban seguir sus pasos y ayudar a otros. Su experiencia y empatía eran fuente de inspiración. En uno de esos encuentros, una joven le confesó, «Gracias a ti, pude encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante». Esa frase fue un recordatorio constante para Viviana de que su historia, con todos sus dolores y desafíos, tenía un propósito mucho más grande. Mientras tanto, Dante seguía su labor pastoral, fortaleciendo sus predicaciones con experiencias reales y mensajes de esperanza. En un discurso memorable afirmó, «El perdón libera, el amor sana, y juntos podemos construir un mundo más justo y compasivo». Viviana y Dante entendían que su camino no era solo personal, sino una misión que tocaba a miles, y estaban dispuestos a seguir adelante con fe y valentía. La energía que emanaba de cada encuentro, de cada transmisión, parecía multiplicarse en un círculo virtuoso de sanación. Viviana y Dante veían cómo sus esfuerzos iban más allá de sus expectativas, llegando a tocar vidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. Un día, recibieron la invitación para participar en un importante foro internacional sobre reconciliación y construcción de paz. La propuesta les llenó de emoción, pero también de responsabilidad. Sabían que esa era una oportunidad para llevar su mensaje a un nivel global. Prepararon su intervención con esmero, queriendo transmitir no solo las palabras, sino el corazón de su historia. Durante el foro, Viviana relató su camino de sanación, sus confrontaciones internas, su valentía para enfrentar el pasado y su encuentro con Dante, que transformó todo. Dante, con su voz firme y apasionada, habló del poder del perdón y del amor como herramientas para derribar muros y construir puentes. Su presentación fue ovacionada y muchas personas se acercaron para agradecerles y compartir sus propias experiencias. Ese momento marcó un antes y un después para ellos. Comprendieron que su misión trascendía las fronteras y que podían ser agentes de cambio en un mundo que tanto necesitaba esperanza. Al regresar a Venezuela encontraron a su comunidad más unida y fuerte que nunca. Los programas continuaban creciendo, las mentorías se multiplicaban y el mensaje seguía expandiéndose. Viviana y Dante no solo compartían una misión, sino una amistad profunda basada en la confianza, el respeto y el amor. En una tarde tranquila, mientras conversaban sobre el futuro, Viviana dijo, «Nunca imaginé que aquel momento difícil, cuando te confronté en plena transmisión, sería el inicio de todo esto». Dante sonrió y respondió, «A veces las pruebas más duras son el punto de partida para las bendiciones más grandes». Ambos sabían que el camino seguía siendo largo, pero estaban seguros de que, con fe y amor, podrían seguir iluminando vidas. Así, Viviana Carmona y Dante Gebel continuaban su labor, dejando huellas imborrables en cada corazón que tocaban, demostrando que el perdón y la verdad son las fuerzas más poderosas para transformar el mundo. Los meses que siguieron estuvieron llenos de trabajo, encuentros y crecimiento. Viviana y Dante se habían convertido en un símbolo de esperanza y valentía para muchos, y aunque el camino nunca fue fácil, cada obstáculo les reforzaba el compromiso. Una noche, en una transmisión especial para cerrar un ciclo, Dante tomó la palabra con esa voz pausada pero llena de fuerza que siempre había cautivado a la audiencia. «Queridos amigos», comenzó, «hoy quiero compartir algo muy especial, porque la vida no es perfecta y todos tenemos heridas que cargar. Pero les aseguro que la sanación está al alcance de cada uno de nosotros, si decidimos abrazar el perdón y el amor». Viviana, a su lado, añadió con una sonrisa llena de emoción, «Yo fui aquella que enfrentó sus demonios en público, y sí, fue difícil, pero también fue la mejor decisión que pude tomar, porque gracias a eso encontré libertad, paz y una comunidad que me sostiene». El silencio en la transmisión era absoluto. Millones de personas escuchaban atentamente, conectadas desde sus casas, sus trabajos, sus vidas. Dante continuó mirando directamente a la cámara, como si hablara con cada persona en particular. «Quiero que recuerden esta frase, que para mí representa todo lo que hemos vivido. No es la ausencia de dolor lo que define nuestra fortaleza, sino la capacidad de amar a pesar de él». Viviana tomó aire y cerró con estas palabras. «Si alguna vez sienten que están solos, recuerden que aquí estamos, que juntos podemos caminar y sanar, porque el amor es más fuerte que cualquier herida.
En ese momento la transmisión se llenó de mensajes, corazones y testimonios que confirmaban la profundidad de aquel mensaje. Viviana y Dante se miraron con complicidad, sabiendo que aquel instante era el resultado de años de lucha, de confrontaciones, de perdón y sobre todo de amor. La historia de aquella confrontación inesperada en plena transmisión se había convertido en una fuente de inspiración y transformación para miles, incluso millones. Y así, entre luces, emociones y esperanza, Viviana Carmona y Dante Gebel dejaron una huella imborrable en el corazón de una comunidad que ahora caminaba unida hacia la sanación y la paz. Porque al final, lo que importa no es cuánto dolor cargamos, sino cuánto amor somos capaces de dar.